«Papá, esa mesera se parece a mamá», dijo la niña de 5 años a su padre, un millonario viudo. Él se volteó y se quedó paralizado. Su esposa estaba muerta. Pero lo que no sabía era que esa mujer... Era sábado por la mañana y el cielo ya estaba brillando con ese sol que calienta pero no molesta. Julián, un empresario viudo de 37 años, había decidido llevar a su hija Emilia a desayunar fuera. No era algo que hicieran seguido, pero últimamente él sentía que necesitaban tiempo juntos, sin niñera, sin trabajo, sin nada que los distrajera. Emilia, con sus 5 años, siempre hablaba mucho, preguntaba de todo y se reía como si no existieran los problemas. Esa risa era lo único que a veces lo salvaba de sus pensamientos, de los recuerdos que no lo dejaban en paz desde que perdió a Renata, su esposa, hacía casi 2 años. Llegaron a una cafetería sencilla en una ciudad que no era la suya. Julián tenía una reunión más tarde ahí cerca y aprovechó el viaje para llevar a la niña con él. El lugar no era nada lujoso, pero tenía buena pinta, mesas limpias, olor a pan recién hecho y clientes tranquilos. Se sentaron cerca de la ventana. Emilia se subió al banco como pudo y empezó a mirar el menú con esos ojos enormes que tenía. De pronto, sin dejar de mirar hacia el fondo del local, Emilia jaló a su papá del brazo y dijo con voz bajita, pero segura: «Papá, esa mesera se parece a mamá». Julián volteó sin pensar mucho, con la idea de que sería una mujer con un aire parecido, tal vez algo en el cabello o en la forma de caminar. Pero cuando la vio, el corazón se le detuvo un segundo. La mesera estaba limpiando una mesa, de espaldas. Luego se giró, y por un momento todo se quedó en silencio. Era igualita. Los mismos ojos, la misma nariz, incluso la forma en que se recogía, el cabello con un pasador suelto. No podía ser. Renata había muerto en un accidente. La reconocieron por los documentos y por un tatuaje pequeño en la muñeca. Julián no podía entenderlo. Se quedó mirando sin decir nada, como si su mente no supiera qué hacer con lo que veía en sus ojos. Emilia siguió comiendo pan sin darse cuenta de la confusión de su papá. La mesera, por su parte, notó que alguien la estaba observando y volteó hacia ellos. Sus miradas se cruzaron. Julián sintió un hueco en el estómago. La mujer se quedó quieta por un segundo. Luego sonrió con cortesía y se acercó con una libreta en mano. «¿Les puedo tomar la orden?», preguntó con voz amable. Julián no contestó de inmediato. Seguía sin entender nada. No sabía si estaba soñando, si era una broma de mal gusto o si se estaba volviendo loco. Emilia sonrió y dijo que quería un chocolate con hot cakes. La mesera anotó todo sin mirar mucho a Julián. Él por fin se animó a hablar. «Perdón, disculpa que te lo diga así, pero... ¿tú has trabajado antes en otra ciudad?». Ella lo miró, medio incómoda, como si la pregunta no tuviera mucho sentido. «No, acabo de llegar hace unos meses». «¿Por qué?». Julián sacó su celular, buscó una foto de Renata y se la mostró sin decir nada. La mesera se quedó helada. Abrió los ojos y dio un paso atrás. No dijo nada en unos segundos. Solo miraba la imagen como si estuviera viendo un fantasma. Julián pensó en ese instante que todo era verdad, que su esposa no estaba muerta, que algo había salido mal con la identificación, que tal vez todo ese tiempo había vivido una mentira. «Esa mujer se parece mucho a mí», dijo finalmente la mesera, todavía mirando el celular. «Pero no sé quién es». «Es mi esposa. Bueno, falleció hace casi 2 años», respondió Julián, con un nudo en la garganta. «Tú eres idéntica». Ella bajó la mirada, como si no supiera cómo reaccionar. Guardó la libreta en el bolsillo del delantal y dijo que iba a traer la orden. Se fue rápido, con pasos cortos y apurados. Julián no podía dejar de verla. La cabeza le daba vueltas. Cuando volvió con el desayuno de Emilia, Julián le pidió que se sentara un momento, si podía. La mesera dudó.
pero al final aceptó. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana Pérez. ¿Recuerdas algo de tu niñez? ¿Dónde naciste? No mucho. Lo último que recuerdo es que estaba en una ciudad muy grande, sola. Un señor me había dejado ahí. Después viví en la calle hasta que una pareja mayor me recogió. Eran buenas personas. Me criaron como si fuera su hija. Pero antes de eso, es como si todo estuviera en blanco. Julián sintió que todo cobraba sentido. Su esposa le había contado que tenía una hermana gemela que había desaparecido cuando eran niñas. Siempre creyó que estaba muerta. Ana no sabía nada de eso, no recordaba. Y sin embargo, ahí estaba, idéntica. No era una parecida, no era un parecido razonable. Era su copia exacta. La conversación fue corta. Ana tenía que seguir, trabajando, pero prometió hablar con él después. Julián le dejó su número y le pidió que lo llamara al salir. Ana se quedó mirando el papel, como si no supiera si debía hacerlo. Emilia, mientras tanto, seguía dibujando en una servilleta con un lápiz que le había prestado un mesero. La inocencia de la niña contrastaba con la locura que acababa de explotar frente a Julián. Cuando salieron de la cafetería, Julián no sabía qué pensar. Caminó en silencio con Emilia de la mano. Sentía que acababa de abrir una puerta que lo llevaría a un pasado que creía enterrado. Y aunque todavía no entendía nada, una cosa sí era clara. Quería saber quién era esa mujer y por qué tenía la cara de su esposa muerta. Pasaron 2 días desde que Julián y su hija fueron a esa cafetería. 2 días en los que no pudo concentrarse, no pudo dormir bien, y solo pensaba en esa mujer, en Ana. Desde el momento en que la vio, algo se le movió por dentro, como si una parte del pasado que ya había cerrado se abriera de golpe. No era solo por el parecido físico. Había algo en su forma de mirar, en cómo se detenía antes de hablar, en esa voz suave que también le recordaba a Renata. Y no era que quisiera confundirlas. No. Es que eran 2 gotas de agua. Y Ana no sabía nada de su historia. Esa noche, Julián esperó en su coche frente a la cafetería. Tenía las manos sudadas y un nervio que no podía explicarse. No sabía si estaba actuando como loco, si se estaba metiendo donde no debía, pero necesitaba hablar con ella, entender. Emilia se había quedado con su niñera. No quería que escuchara nada que pudiera confundirla más. Era demasiado pronto para decirle algo. Ana salió cerca de las 9, con una sudadera encima del uniforme y una mochila en la espalda. Apenas lo vio, se detuvo. No se asustó, pero tampoco se acercó de inmediato. Julián bajó del auto y levantó una mano. «Solo quiero hablar», dijo. «Un rato nada más. Si no quieres, lo entiendo». Ana lo miró con esa expresión que ya se le había hecho familiar, como si no supiera si estaba tomando una buena decisión o no. Luego asintió despacio. Caminaron hasta un parque cercano. No había mucha gente. Se sentaron en una banca de madera bajo un poste de luz. Ana cruzó los brazos, no por el frío, sino como quien se protege. Julián la miró de reojo. Era como estar sentado al lado de Renata. Su corazón latía fuerte, pero no por amor, no todavía, sino por lo extraño que era todo. «Gracias por venir», empezó él. «Lo de ese día, bueno, fue raro para ti. Para mí también. Todavía no sé qué pensar», respondió Ana. «He visto parecidos entre gente, pero esto, no sé, me da vueltas la cabeza. Mi esposa, ella tenía una hermana gemela. Desapareció cuando eran niñas. Un tipo la secuestró y nunca supimos qué pasó con ella. La familia se fue deshaciendo poco a poco. Nadie volvió a hablar del tema. Pensaron que estaba muerta». Ana no dijo nada por unos segundos. Parecía que quería hablar, pero no encontraba cómo. «Yo no recuerdo nada de antes de los 7 u 8 años. Solo me acuerdo de un señor que me dejó en una estación, creo que de autobuses. Era de noche. Me dijo que volvía pronto. No volvió.
Me quedé ahí horas. Dormí en la calle. Unos niños me llevaron a un parque donde vivían. Estuve ahí como 1 año. Luego un señor y una señora me vieron pidiendo comida en un puesto y me ofrecieron ayuda. Al principio no confié, pero ellos insistieron. Me llevaron a su casa. Me adoptaron. Me dieron su apellido. Yo me llamo Ana Pérez por ellos. ¿Nunca intentaron buscar a tu familia original? Lo intentaron, pero no había muchos datos. Yo no recordaba nada, ni mi nombre real, ni dónde vivía antes. Solo decía que me llamaba Ana porque era lo único que sentía mío. Ellos me pusieron ese nombre de verdad después. Julián tragó saliva. Le costaba trabajo mantenerse en silencio. Todo tenía sentido. Todo encajaba. ¿Te gustaría hacerte una prueba de ADN? Soltó, sin rodeos. Ana lo miró como si le acabara de pedir la luna. ¿Para qué? Para saber si eres hermana de Renata. ¿Y si no lo soy? Entonces no pasa nada. Pero si lo eres, tú tienes derecho a saberlo. Ana bajó la cabeza. Jugaba con las manos. Se notaba que no estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Su vida había sido otra. Tal vez más sencilla, más callada, pero ahora todo eso parecía venirse abajo con solo una foto. ¿Y si sí lo soy? ¿Qué cambia? Julián pensó un momento. No lo sé. Nada. Todo. No sé. Solo sé que te vi y sentí que el mundo se detuvo. No por amor, ni por atracción. Es otra cosa. Es como si algo perdido volviera a aparecer de golpe. Ana se quedó callada. Luego se levantó despacio. Está bien. Hagamos la prueba. Pero no esperes que todo cambie de un día para otro. Yo no estoy buscando una familia. Lo sé. Y no voy a presionarte. Caminaron de regreso sin decir mucho más. Antes de separarse, Julián le dio una tarjeta con su número personal. Cuando estés lista. Yo me encargo de todo. Solo dime cuándo y dónde. Ana guardó la tarjeta, sin mirarla. Luego se fue caminando hacia una calle oscura, sin voltear atrás. Julián se quedó mirando cómo se alejaba. No sabía qué iba a pasar, pero sí sabía algo. No podía dejar ese asunto así. Ya no. El café estaba casi vacío. Era un lugar pequeño, con luces cálidas y música bajita. De esos donde huele a canela desde la entrada. Julián llegó primero. Escogió una mesa en la esquina, al fondo, lejos del ruido de la calle. Tenía el estómago apretado, no por hambre, sino por nervios. Habían pasado 3 días desde que Ana le dijo que aceptaba hacerse la prueba de ADN, y aunque ya había contactado al laboratorio y todo estaba en marcha, lo que más lo inquietaba era esa cita. Había algo en ella que lo sacudía por dentro, algo que no sabía cómo explicar. No era su cara idéntica a Renata, era Ana. Ella. La forma en que hablaba, en que se detenía a pensar antes de responder, en que evitaba el contacto visual por segundos, y luego volvía con una mirada firme. No era una copia. Era alguien que no encajaba en su vida, pero al mismo tiempo ya estaba ahí, ocupando un lugar que nadie más había ocupado desde la muerte de su esposa. Cuando Ana entró al café, lo hizo con pasos tranquilos. Llevaba jeans y una chamarra de mezclilla, sin maquillaje, el cabello recogido con una liga sencilla. Julián se paró enseguida para saludarla, pero no supo si darle la mano o un abrazo. Terminó levantando una ceja como saludo, torpe. Ana sonrió, de lado, y se sentó frente a él. ¿Ya pediste algo? No, te esperé, aunque te confieso que el olor a pan me está matando. Ana miró el menú rápido. Entonces pidamos algo, ¿no? Yo necesito café o me duermo aquí mismo. Pidieron 2 cafés, uno negro y otro con leche, y un pan dulce para compartir. Cuando el mesero se alejó, quedó un silencio breve entre los dos. Julián tomó aire. Gracias por venir. No sabía si hacerlo. Pensé mucho.
pero tenía una curiosidad que no me dejaba tranquila. ¿Por qué? Ana se encogió de hombros. Porque siempre sentí que algo me faltaba. Aunque los viejitos que me criaron me quisieron mucho, había una parte de mí que no encajaba. Como si viniera de otro lugar y lo hubiera olvidado todo. Y ahora apareces tú, con esa foto, con esa historia. No sé, me da miedo. Pero al mismo tiempo, quiero saber. Si quieres, después de la prueba, si sale positiva, podemos buscar más datos. Yo tengo cajas con cosas de Renata. A lo mejor ahí hay pistas. Mi suegra también tal vez sepa algo más. ¿Ella está viva? Sí, vive en Cuernavaca, pero no hablo mucho con ella. Después de la muerte de Renata, se encerró en su mundo. Y tampoco tenía buena relación con Valeria, la hermana menor de Renata. ¿Otra hermana? Sí, pero no eran gemelas. Valeria siempre tuvo como una especie de celos. Renata era la mayor, la más querida, la que sacaba buenas notas, la que tenía todo planeado. Valeria era más rebelde. Las comparaban mucho. Ana tomó un sorbo de su café. Se notaba que estaba procesando todo. ¿Y tú? ¿Cómo era tu vida? ¿Con ella? Julián bajó la mirada un segundo. Teníamos una vida tranquila, no perfecta, pero bien. Renata era muy ordenada. Yo era más desastroso. Nos peleábamos por tonterías, pero siempre nos reconciliábamos en la noche. Emilia, fue una bendición, aunque llegó después de muchos intentos. Ella supo que yo existía. Sí, me lo contó una vez. Me dijo que tenía una hermana, gemela que desapareció cuando eran niñas. Lo contó como algo muy doloroso. Nunca entró en detalles. Solo dijo que un hombre la raptó del jardín de su casa y nadie volvió a saber de ella. Ana se quedó helada. Los ojos le brillaron, pero no lloró. Yo tengo un recuerdo muy borroso. No sé si es real o me lo inventé, pero en ese recuerdo, un hombre me da una paleta. Me dice que mi mamá lo mandó por mí y me sube a un coche. Luego, todo es confuso. No sé si fue sueño o si pasó. Julián tragó saliva. Tal vez sí pasó. Tal vez fue ese momento. ¿Y si soy yo? ¿Y si estuve perdida todo este tiempo? Ana preguntó en voz baja. ¿Por qué nadie me buscó? Te buscaron, pero tal vez no en el lugar correcto. O tal vez te cambiaron el nombre, te llevaron lejos. A veces esas cosas pasan, aunque cueste creerlo. Ana se quedó mirando su taza. Me da miedo saber. Porque si soy esa niña perdida, entonces también fui robada. Fui arrancada de una vida que tal vez era buena. Y si no lo eres, también quiero conocerte. ¿Por qué? Porque desde que te vi, algo se movió en mí. No sé cómo explicarlo. No es que me recuerdes a Renata, es que tú eres tú. Y eso me despierta algo que no sentía hace mucho. Ana no respondió. Cerró los ojos, un momento. Respiró profundo. Cuando los abrió, se notaban más claros, como si algo se hubiera soltado por dentro. La prueba estará lista en unos días, ¿no? Sí, te avisaré apenas tenga noticias. Está bien. Solo quiero saber la verdad. Yo también. Terminaron el café sin decir mucho más. Al salir, caminaron juntos un par de cuadras. No se tocaron, no se acercaron más de lo normal. Pero había una especie de energía que los envolvía, como si el aire se sintiera diferente alrededor de ellos. Julián la acompañó hasta la parada del transporte. Ella se subió a la combi, volteó por la ventana y le hizo una seña con la mano. Nada exagerado. Solo un gesto de «nos vemos». Pero para Julián fue como si el día hubiera cambiado de color. Sabía que a partir de ese momento ya nada iba a ser igual. Los días pasaron más lentos de lo normal. Ana seguía trabajando, en la cafetería, tratando de mantener la cabeza ocupada, pero no podía.
Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía que estaba viendo a otra persona, no por su cara, sino por todo lo que le estaba pasando por dentro. Desde la noche que se tomó el café con Julián, ya nada era igual. Había una ansiedad nueva, una especie de emoción rara, que no sabía si era miedo, curiosidad o esperanza. Julián tampoco estaba mejor. Trataba de seguir con su trabajo, con sus pendientes, con Emilia, pero todo el tiempo tenía en la mente la misma pregunta. ¿Y si sí es ella? ¿Y si Ana es la hermana perdida de Renata? El parecido era demasiado. Las fechas coincidían. Las pocas memorias que Ana tenía hacían sentido. Pero el papel con los resultados era lo que diría todo. Cuando llegó el mensaje del Kim, laboratorio, Julián no lo abrió de inmediato. Lo miró por un rato, con el celular en la mano, sentado en su oficina con las luces apagadas. Luego llamó a Ana. Ella contestó rápido. «Ya lo tienes, ¿verdad?» «Sí. ¿Puedes venir?» «Sí, salgo en 20 minutos». Esa noche se vieron en el mismo café, pero esta vez Julián ya había reservado una mesa en una parte más privada. Ana llegó sin uniforme, con una sudadera gris y el cabello suelto. Traía cara de no haber dormido bien. Julián tampoco. Se sentaron frente a frente. Él puso el celular en la mesa. ¿Lo abrimos juntos? Ana respiró hondo y asintió. Julián deslizó el dedo y entró al archivo. Lo leyó en voz alta, despacio, sin tartamudear. Las palabras eran claras. Ana Pérez comparte un 50% de compatibilidad genética con Renata Vargas. Son hermanas gemelas. Ana no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si el mundo acabara de caerse en pedazos frente a ella. «Es verdad», dijo él, con la voz quebrada. «Eres tú». Ana levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas que no salían. Entonces, yo tenía una familia. Siempre la tuve. Sí. Y esa familia también te perdió. Ninguno de los dos supo qué decir después de eso. Se quedaron, en silencio por varios minutos, mirando la mesa, los vasos, cualquier cosa que no fuera sus caras. Después de un rato, salieron a caminar. El aire estaba fresco. Ana no hablaba, pero no se alejaba. Julián tampoco hablaba, pero estaba pendiente de cada paso que ella daba, como si le preocupara que desapareciera otra vez. Se sentaron en una banca frente a un parque cerrado. No había nadie más. Ana por fin soltó un poco. ¿Cómo era Renata? Era intensa, muy estructurada. Tenía todo planeado siempre. Hasta el día en que murió tenía una lista pegada en la nevera con lo que haría el mes siguiente. ¿Y te gustaba eso? Al principio no. Luego sí. Me hacía sentir que todo iba a estar bien, que ella tenía el control cuando yo me sentía perdido. Yo no soy así. Ya lo noté. Ana sonrió un poco. Apenas. Julián la miró con calma. No quería presionar, pero sentía que algo se estaba armando entre los dos. No sabía si era cariño, necesidad, o simplemente esa conexión que viene de haber pasado algo muy fuerte juntos. ¿Puedo hacerte una pregunta rara?, dijo Ana después de un rato. Claro. ¿Qué vas a hacer conmigo ahora? ¿A qué te refieres? No sé. ¿Me vas a presentar con tu suegra? ¿Con tu hija? ¿Vas a contarle a todo el mundo que aparecí? ¿O solo te vas a desaparecer? No. Me voy a desaparecer. Pero tampoco quiero forzar nada. Es mucho para ti, lo sé. Y para mí también. Pero si tú quieres, podemos ir paso a paso. Ana lo miró como si no terminara de creerle, como si todavía estuviera esperando que algo saliera mal. Nunca he tenido a nadie. No quiero acostumbrarme a algo que se va a ir. Yo tampoco quiero perder a nadie más. Se quedaron ahí, sin decir más. Por primera vez, sin tensión. Solo con calma. Ana apoyó la cabeza en el respaldo. Julián la miró de reojo.
No estaba seguro de lo que sentía, pero sí sabía algo. No quería que esa noche terminara. Unos metros más atrás, entre los árboles, había alguien observándolos. Un auto estacionado con las luces apagadas. Una figura en el asiento del conductor. El motor encendido. Nadie lo notó. Ana volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. O al menos, eso intentaba. Volver a servir café, limpiar mesas, tomar órdenes y sonreír. Pero por dentro no estaba bien. Cada día era una pelea con sus pensamientos. Ahora sabía que no era huérfana, que no era simplemente una niña que alguien abandonó en una ciudad. Ahora sabía que tuvo padres, tuvo una hermana gemela y una vida antes de todo. Pero no recordaba nada de eso, ni una cara, ni una voz, ni una casa, ni una canción. Nada. Era como si le hubieran arrancado la memoria y la hubieran tirado a la basura. Por las noches dormía poco. A veces se despertaba sudando, con imágenes extrañas en la cabeza. Unas escaleras viejas, una puerta cerrada con cadena, una voz de hombre que le gritaba algo, una muñeca tirada en el piso. No sabía si eran recuerdos reales o sueños raros, pero cada vez eran más frecuentes. Julián, por su parte, se mantenía cerca. La llamaba por las tardes para ver cómo estaba. Pasaba a la cafetería a saludarla. A veces la invitaba a caminar después del trabajo. No la presionaba, pero tampoco se alejaba. Sabía que lo que estaban viviendo no era normal, que ni ella ni él tenían el control de lo que sentían. Pero ahí estaban, sin saber a dónde iba todo eso. Un día, después del turno, Ana salió y lo encontró esperándola en la entrada, como otras veces. Ella ya no se sorprendía. Caminaban sin rumbo y hablaban de cualquier cosa. Que si el café estaba muy cargado, que si un cliente dejó una propina ridícula, que si Emilia ya aprendió a amarrarse las agujetas, pequeñas cosas. Pero esa noche, él trajo algo diferente. ¿Te acuerdas que te dije que tenía cajas con cosas de Renata?, preguntó Julián mientras caminaban. Sí. Bueno, las revisé. Y encontré algo. No es gran cosa, pero creo que deberías verlo. ¿Qué es? Una foto. Vieja, muy vieja. Están las dos. Renata y tú. Como de 4 años. Están en una alberca de pelotas. Y atrás está tu mamá. Bueno, la mamá de ustedes. La que fue tu mamá también. Ana se detuvo. No supo qué decir. Solo lo miró. ¿La trajiste? Julián sacó el celular y le mostró la foto. Ana la miró con atención. No reconocía nada, ni el lugar, ni la mujer, ni a la niña que supuestamente era ella. Pero algo en su pecho se apretó, como si una cuerda le jalara desde adentro. Esa soy yo, pero no me acuerdo. Está bien, no tienes que acordarte hoy. Quiero acordarme, pero me da miedo. ¿Y si lo que recuerdo me hace daño? Entonces vas poco a poco. No estás sola. Ana se guardó el celular con la imagen. No dijo nada más. Siguieron caminando. No necesitaban muchas palabras. Esa misma semana, Julián le presentó a Emilia en un parque. La niña corrió a abrazarla sin pensarlo. Ana se quedó quieta sin saber si responder, pero Emilia la tomó de la mano como si ya la conociera. Jugaron en los columpios, hicieron una torre con tierra y hojas, y luego comieron nieve en una banca. Fue simple, y eso fue lo que lo hizo especial. Esa noche, al volver a casa, Ana tuvo otro recuerdo. Estaba en una habitación oscura, con una ventana pequeña. Una radio sonaba bajito. Alguien la peinaba. Le dolía el cuero cabelludo. El hombre le decía que si lloraba, no habría cena. Ella miraba la radio. Esa imagen se quedó en su cabeza todo el día siguiente. Le contó a Julián por mensaje. Él le preguntó si quería denunciar, si quería hablar con alguien. Ana le dijo que todavía no. Quería entender mejor antes de mover algo, pero algo que Ana no sabía era que alguien la estaba siguiendo.
Un hombre. El mismo que había estado esa noche en el auto cerca del parque. Un tipo mayor, con gorra y lentes oscuros. No era casualidad. La había visto en las noticias hace años, cuando Renata murió. Reconoció el rostro, aunque no estaba seguro al principio. Pero ahora ya no tenía dudas. Esa niña que él creyó haber perdido seguía viva. Ana no lo notó, pero ya no estaba, segura sin saberlo. Un día, al salir del trabajo, alguien dejó una nota dentro de su mochila. Un papel doblado con letras torcidas, escritas con pluma azul. A veces el pasado no debería tocarse. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. No, tenía nombre, ni firma. Ana sintió que el aire se le iba de los pulmones. No le dijo nada a Julián ese día. Se quedó despierta hasta la madrugada, leyendo el papel una y otra vez. Y fue en ese insomnio que recordó algo más. Una puerta cerrándose con golpe fuerte. Un candado viejo. Un hombre con una voz ronca gritando. Un nombre que no era el suyo. Ese nombre todavía no lo recordaba. Pero estaba cerca, muy cerca. El domingo amaneció tranquilo. Ana se había quedado a dormir en casa de una amiga porque la noche anterior no se sentía segura. Después de la nota extraña que alguien le metió a la mochila, no podía dormir sola. No dijo nada a nadie, ni siquiera a Julián. Todavía no. Solo necesitaba pensar, respirar, entender si estaba exagerando o si realmente alguien la estaba vigilando. Pero mientras tanto, trataba de seguir con su vida como si nada pasara. Ese mismo día, por la tarde, Julián la invitó a comer. No a un restaurante, ni a un lugar elegante. Fue a su casa. Le dijo que quería hacer algo tranquilo, que Emilia tenía ganas de verla otra vez. Ana dudó un poco, pero aceptó. Al menos con ello se sentía segura, aunque todavía no sabía bien por qué. Todo iba bien. Emilia estaba feliz. Le enseñaba sus juguetes, le contaba cosas de la escuela, le decía que su papá no sabía peinarla y que por eso salía despeinada en todas las fotos. Ana se reía, jugaban, comían. Julián las miraba desde la cocina, con una cerveza en la mano y una sonrisa que no tenía desde hacía mucho tiempo, pero la paz no duró. La puerta se abrió de golpe. No tocaron, no avisaron, nada. Solo se escuchó el ruido fuerte y seco de la entrada. ¿Qué carajos está pasando aquí?, gritó una voz de mujer desde el pasillo. Julián se giró rápido. Ana se paró sin entender nada. Emilia se asustó y se escondió detrás de la mesa. «Valeria», dijo Julián, bajando la voz. La mujer que acababa de entrar tenía el mismo tipo de ojos que Renata, pero más fríos. El cabello suelto, lacio, con un brillo artificial. Traía una bolsa costosa colgando del brazo y unos lentes de sol en la cabeza que ni se había quitado. Parecía una de esas personas que siempre entran a un lugar como si fueran dueñas de todo. ¿Tú me vas a explicar? ¿O tengo que adivinar sola quién es esta impostora? Ana se quedó helada, no por las palabras, sino por la forma en que la miraba, como si fuera una amenaza. Como si hubiera llegado a quitarle algo. «Ella es Ana», dijo Julián serio. Es la hermana de Renata. ¿Y tú te tragaste ese cuento? ¿Así de fácil? No es un cuento, Valeria. Ya hicimos la prueba. Es su hermana. Es ella. Es la gemela perdida. Valeria soltó una risa seca. Claro, qué conveniente. Aparece justo ahora cuando todo estaba tranquilo, cuando tú ya habías hecho tu vida, cuando Emilia ya estaba creciendo sin problemas. Qué curioso, ¿no? ¿Qué estás insinuando? Lo que estás escuchando, que no le creo nada, que me huele raro, que alguien con esa historia, que no recuerda nada, que aparece de la nada y justo se mete a tu vida así. A mí eso me suena a fraude. Ana tragó saliva. Dio un paso al frente. Yo no te estoy quitando nada. Ni vine a buscar herencia, ni dinero, ni familia. Solo vine a saber quién soy. Eso es todo. Valeria la miró de arriba abajo, como si le diera asco. Pues ojalá te alcance con eso.
porque si vienes a revolver las cosas, vas a salir mal parada. Ya basta, interrumpió Julián. No vas a venir a mi casa a insultarla, y mucho menos frente a mi hija. ¿Y sabes qué es lo peor?, siguió Valeria ignorándolo. Que tú estás cayendo redondito, como siempre. No sabes lo que estás haciendo, Julián. No me estás dando razones para pensar que tú sí sabes. Valeria se giró y fue hacia la puerta. Yo voy a averiguar quién es en realidad, y si descubro que no es quien dice ser, la voy a sacar de mí y no me siento tu vida aunque no quieras. Salió sin cerrar la puerta, como si todavía esperara que alguien la corriera oficialmente. Nadie lo hizo. Ana se quedó parada, sin moverse. Emilia salió de su escondite y fue directo a abrazarla por la cintura. Julián caminó hacia Ana. Le puso la mano en el hombro. No le hagas caso. Siempre fue así. Siempre quiso controlarlo todo. Ni Renata la soportaba. ¿Ella sabía lo de la desaparición? Sí, estaban ahí las dos cuando pasó. Pero Valeria era muy chica. Nunca dijo mucho. Y después se volvió ese tipo de persona que prefiere no remover nada. Ana se sentó. Sentía un temblor en las piernas que no podía controlar. No por miedo a Valeria, sino porque, de pronto, todo se sentía frágil, como si alguien pudiera borrarla otra vez con solo abrir la boca. ¿Y si tiene razón? ¿Cómo? ¿Y si yo no debería estar aquí? Estás aquí, y ya no te vas a ir. Esa noche, Ana volvió a casa en silencio. No dijo nada durante el camino. Julián la acompañó, pero no insistió. Solo la abrazó antes de irse. Corto, sincero, como quien dice, te estoy cuidando, sin tener que decirlo. Cuando entró a su cuarto, Ana se miró al espejo. Otra vez esa cara. Su cara. La cara de Renata. Pero ya no se sentía como una copia. Ahora se sentía como un blanco al que todos estaban empezando a apuntar, y aunque no lo sabía aún, Valeria no era la única persona que había notado su presencia. Valeria no era de las que hablaban, y luego se quedaban quietas. Al contrario, cuando alguien le ponía un obstáculo enfrente, ella sacaba las uñas. Esa misma noche, después del pleito en casa de Julián, se encerró en su departamento, se sirvió un whisky con hielo y abrió la laptop. No buscaba calmarse. Quería encontrar algo, lo que fuera. Tenía una idea fija en la cabeza. Esa mujer no podía ser Ana. No era lógico. ¿Cómo una persona desaparecida por más de 20 años aparece de pronto, así nada más, como si nada? ¿Y justo en la vida de Julián? No, algo estaba mal. Tenía que estarlo. Buscó en registros públicos, notas de prensa viejas, archivos digitales. No tenía acceso a todo, pero conocía a un amigo que trabajaba en el registro civil y le debía un favor. Le mandó un mensaje. Necesito cualquier acta de nacimiento o adopción a nombre de Ana Pérez, nacida entre 1995 y 1998. Es urgente. Mientras esperaba respuesta, empezó a revisar redes sociales. Facebook, Instagram, cualquier cosa. Encontró un perfil que parecía ser de Ana. Tenía pocas fotos, casi ninguna antigua, una que otra de la cafetería, otras con personas mayores. Probablemente los señores que la criaron. Valeria miraba cada imagen con ojos de lupa. Ampliaba las fotos, leía comentarios. No encontraba nada fuera de lugar, pero eso no significaba que no lo hubiera. Solo necesitaba tiempo. Del otro lado de la ciudad, Ana intentaba volver a su rutina. Pero algo había cambiado. Después del enfrentamiento con Valeria, se sentía más vigilada, como si en cualquier momento alguien fuera a decirle que todo se había acabado, que no tenía derecho a estar ahí, no solo en la casa de Julián, sino en la vida de él. Emilia seguía tratándola con una confianza que a veces le dolía. La niña era tan cariñosa, tan libre, y ella no sabía si iba a poder estar para ella a largo plazo. Julián lo notaba.
Por eso cada vez pasaba más tiempo con Ana, no solo para acompañarla, sino porque de verdad quería estar cerca. Empezaba a sentirse raro cuando no hablaban, cuando no sabía de ella. Ya no era solo curiosidad o el intento de cuidar a la hermana de su esposa. Era algo más. Algo que no sabía si debía aceptar, pero que estaba ahí. La buscaba. La necesitaba, cerca. Una tarde la invitó a comer a un lugar pequeño, una fondita que conocía desde joven. Ana aceptó. Comieron sopa de fideo, arroz con huevo y agua de horchata. Nada especial, pero se sentía cómodo. Al salir, caminaron un rato sin rumbo, y fue Julián quien soltó la pregunta que venía guardando desde hacía días. ¿Tú sientes algo por mí? Ana se detuvo. Lo miró sin moverse. ¿Eso qué tiene que ver? Mucho, porque yo sí siento algo por ti. Ana bajó la mirada. No supo qué decir. No esperaba eso. Sabía que había algo entre los dos, algo que no era normal, pero no quería admitirlo. No todavía. No es buena idea, Julián. Es muy pronto. Es muy raro. No lo voy a negar, pero tampoco lo quiero esconder. No me gusta fingir. Ana se quedó callada unos segundos. Luego dijo algo que lo dejó helado. Yo también. Siento cosas, pero tengo miedo. No sé quién soy todavía. Eso lo vamos a descubrir juntos. En ese momento, un hombre los observaba desde la esquina de la calle. No se acercó. No dijo nada. Solo los vio. No era el mismo del coche aquella noche. Este era otro. De unos 50 años, con bigote, lentes oscuros y una chamarra de mezclilla. Caminaba con cojeo leve. Cuando Ana se giró por instinto, ya no estaba. Valeria, mientras tanto, recibió un mensaje del amigo del registro civil. Encontré algo raro. No hay acta de nacimiento original, solo una de adopción. La niña no tenía nombre registrado al momento de ser adoptada. Solo aparece como menor no identificada. ¿Qué onda con esto? Valeria sonrió. Era justo lo que buscaba, una grieta, un hueco legal, una excusa perfecta. Al día siguiente, se apareció en la cafetería donde trabajaba Ana. No pidió nada. Solo se sentó en una mesa del fondo, cruzó los brazos y la esperó. Ana la vio y sintió un escalofrío. Pensó en ignorarla, pero la jefa le dijo que fuera a atender esa mesa. No tenía opción. Se acercó con la libreta en mano, sin ganas de sonreír. ¿Qué quieres? Hacerte una pregunta, dijo Valeria, sin rodeos. ¿Cómo sabes que no eres una impostora? Ana apretó los dientes. Ya hicimos la prueba de ADN. Sí, claro. Pero dime una cosa. ¿Tienes algún recuerdo real? ¿Sabes cuál era el nombre? ¿De tu muñeca favorita? ¿Recuerdas a qué olía tu cuarto? ¿Sabes si te gustaba más el pastel de chocolate o el de 3 leches? No, ¿verdad? Ana tragó saliva. No respondió. Entonces dime tú, ¿no crees que eso también es importante? No necesito tu aprobación, dijo Ana, con la voz temblando de rabia. No vine a pedirte nada. Pues deberías, porque a veces una sola palabra mía puede cambiarlo todo. Ana se fue sin tomar la orden. Valeria se quedó ahí un rato más. Luego se levantó, se fue sin pagar y dejó una tarjeta en la mesa. Era de un abogado. Ana despertó agitada. Había tenido otro de esos sueños raros que ya no parecían solo sueños. Esta vez fue más claro. Estaba en un cuarto chico, con paredes verdes despintadas. En el piso había un tapete sucio. Olía a humedad. Afuera, por la ventana, se escuchaban voces, autos, bocinas. Era una ciudad. Dentro del cuarto, un hombre le hablaba, no con cariño, sino como con enojo disfrazado. Le decía que tenía que portarse bien, que si alguien preguntaba, dijera que se llamaba Ana. No lloraba en el sueño, solo lo miraba, asustada. Abrió los ojos de golpe, respirando fuerte.
Se sentó en la cama y se tomó la cara con las manos. Eso no era un sueño. Eso era un recuerdo. Saltó de la cama, buscó su celular y marcó a Julián. Eran las 6 de la mañana, pero contestó. ¿Estás bien? Necesito verte, hoy. Dime dónde. Se encontraron en una banqueta frente a una terminal de autobuses vieja, al sur de la ciudad. Ana no quiso explicarle por teléfono. Quería enseñarle el lugar. Esto es lo que vi, dijo, señalando la entrada de la terminal. Estoy segura. En mi sueño estaba aquí. O tal vez no era un sueño. Tal vez fue cuando me dejaron. Julián miró alrededor. Gente durmiendo en las bancas, comerciantes armando puestos de comida, maletas viejas, olor a pan y gasolina. Era un lugar donde pasaba mucha gente, pero también donde podía perderse una niña sin dejar rastro. Caminaron dentro. Ana iba lento, como si cada paso la acercara a algo que su cabeza no quería recordar. De pronto se detuvo frente a una cafetería pequeña que estaba dentro de la misma terminal. Esta mesa, esta. Aquí me sentó. Yo tenía un globo en la mano. Era rojo. El hombre me compró un pan y me dijo que mi mamá vendría por mí. Me dijo que esperara quieta. ¿Recuerdas su cara? No, pero sí cómo hablaba. Tenía la voz gruesa, y había una palabra que decía mucho. Algo como mija, pero con acento raro, como si no fuera de aquí. Julián se sentó frente a ella. ¿Crees que podamos encontrar algo aquí? No sé, pero tengo un nombre en la cabeza. Lo escuché, en el sueño. El hombre gritaba algo, un apellido o un apodo. No estoy segura. Era Eliseo. Julián se quedó quieto. ¿Estás segura? Sí, era Eliseo. O algo así. Me gritaba desde otra habitación. Lo escuché claro. Ese nombre me suena. No sé de dónde, pero lo he oído. Quiero buscarlo. No importa cuánto tiempo tome. Entonces empecemos. Regresaron al coche y Julián empezó a buscar en su celular. Ana le ayudaba, buscando combinaciones. Eliseo plus secuestros antiguos. Eliseo plus adopciones irregulares. Eliseo plus la Ciudad de México años 2000. No salía nada exacto. Hasta que, después de muchos intentos, apareció una nota, de hace más de 20 años. No hablaba de secuestros, pero sí de un hombre que fue detenido por tratar con niños en situación de calle. Lo acusaron de explotarlos para pedir dinero en semáforos. Se llamaba Eliseo Sánchez. Lo liberaron por falta de pruebas. La nota tenía una dirección. «Es aquí», dijo Ana. «Esta calle me suena. Esa palabra, Cuetlajochitl, está en mi cabeza desde hace años. Nunca supe por qué. Ahora sé». Julián arrancó el coche sin decir nada. Fueron a la dirección. Era una colonia vieja, medio olvidada, calles mal pavimentadas, casas con bardas altas. Llegaron a una casa de una sola planta, con reja oxidada y un árbol seco al frente. Ana no dudó. Se bajó. Julián la alcanzó. ¿Estás segura? Sí. Tocaron la puerta. Nada. Tocaron otra vez. De adentro salió un perro que empezó a ladrar con fuerza. Al rato, una cortina se movió. Un hombre abrió. Viejo, ojeroso, pelo gris, flaco. Miró a Ana con cara de asombro. No dijo nada. Solo se le quedaron viendo los ojos. Ana sintió que el estómago se le hacía nudo. ¿Eliseo?, preguntó Julián. El hombre cerró la reja de golpe. «No tengo nada que decir. Lárguense. Ella se acuerda de usted», gritó Julián. «Dice que usted la dejó en la terminal hace años». Eliseo no respondió. Se metió a su casa y cerró la puerta con seguro. Ana se quedó parada, con el corazón latiéndole en la garganta. Era él. Lo sé. Era él. Su cara no, pero su voz es igual a la del sueño. Julián tomó una foto de la casa, de la entrada, de la placa de la MUM, calle. «Vamos a averiguar más de él». Subieron al coche. Ana no lloró, no tembló.
Solo apretó los puños y miró al frente. Ese nombre, Eliseo, era la llave que había estado buscando. Ahora solo faltaba abrir la puerta. Julián no pudo dormir bien después de lo que vieron en casa de Eliseo. Esa mirada, esa reacción, ese pánico, no dejaban lugar a dudas. Ese hombre sabía perfectamente quién era Ana, y también sabía que su pasado ya no estaba tan enterrado como pensaba. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Julián fue hacer una búsqueda más profunda, no por internet. Eso ya no era suficiente. Llamó a un viejo amigo suyo, Esteban, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado. Era de confianza. Le contó todo, sin adornos. Esteban no hizo muchas preguntas. Solo pidió dirección, exacta, nombre completo y la foto de Eliseo que Julián le había tomado a escondidas. «Dame 2 días, a lo mucho 3», le dijo Esteban por teléfono. Ese tipo no se ve como alguien difícil de rastrear, pero si se esconde, algo gordo trae. Mientras tanto, Ana volvió a la cafetería. Tenía la cabeza revuelta. Ese hombre, Eliseo, había sido una sombra en su mente por años, y ahora lo había tenido de frente. Era su voz. No había duda. Había tenido pesadillas con esa voz desde que era niña, aunque no sabía de dónde venían, hasta ahora. No se lo contó a nadie más. Solo a Julián. No quería que la gente pensara que se estaba volviendo loca. La única que medio sospechaba. Algo era su jefa, una señora gorda y buena gente que la había contratado sin pedirle muchos papeles. Pero ella solo la veía y le decía: «Come bien, no te me vayas a desmayar aquí». Nada más. 2 días después, Esteban lo llamó. «Lo tengo, y está feo. Ese cabrón tiene más historia que novela de narcos». Julián fue a verlo en persona. Se sentaron en un local de jugos donde nadie los iba a molestar. Esteban sacó una carpeta. Se llama Eliseo Sánchez Torres. Tiene 72 años. En los 90 fue arrestado 2 veces por andar metido con bandas que explotaban menores. Supuestamente los rescataba de la calle para darles techo, pero los usaba para pedir dinero y limpiar autos. A algunos los golpeaba si no traían lo suficiente. Julián cerró los ojos, frustrado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no está en 1960 en la cárcel? Porque es listo. Nunca dejó que lo cacharan en el acto. Todo lo arreglaba con dinero. Conocía a los papás, a los policías, a los jueces. Un asco. ¿Y Ana? Esteban bajó la voz. Ahí viene lo más raro. En un informe viejo aparece que en una de sus casas encontraron fotos de varios niños, entre ellos una niña que coincide con la descripción que me diste. El caso se cerró porque nadie reclamó a los niños. Eran sin nombre, según el expediente. Como si no existieran. Julián apretó los puños. Necesito hablar con ese cabrón. Con calma. Mira esto. Esteban sacó una hoja con una foto borrosa, tomada hace años. Eliseo estaba parado junto a una mujer elegante, de cabello recogido, bien vestida. No parecía tener nada que ver con él. ¿Quién es ella? Eso es lo que estoy investigando. Pero aquí viene lo curioso. Hay una nota escrita a mano en el informe. Dice: Eliseo actuaba por órdenes de una señora del Pedregal. Nunca dijo su nombre. ¿Una señora? Sí, una mujer. Rica, poderosa. Que lo contrató para que le ayudara con algo. Julián se quedó frío. ¿Y si fue ella quien ordenó que Ana desapareciera? Todo apunta a que sí. Julián le pidió una copia de todo. Esa noche se lo contó todo a Ana. En su casa. Ella lo escuchó con la cara seria, sin moverse, sin interrumpir. Cuando terminó, Ana se levantó, fue al baño, se lavó la cara y volvió. Siempre sentí que alguien me quitó de donde estaba, que no me perdí, que me robaron. Ahora ya lo sé. Vamos a ir con la policía, dijo Julián. No, aún no. Primero quiero saber quién es esa mujer. Quiero verla a los ojos. Quiero que me diga por qué. ¿Y si te hace daño?
Ya me lo hizo, hace años. Ahora quiero respuestas. Mientras tanto, Valeria también había movido sus fichas. El abogado que le había recomendado estaba investigando la adopción de Ana, buscando algún hueco legal para impugnar su parentesco con Renata. Quería probar que todo era un error, que la prueba de ADN fue manipulada, o que Ana estaba mintiendo desde el principio. «Tú solo consigue lo que te pedí», le dijo al abogado por teléfono. «Lo demás lo manejo yo». Pero algo más empezó a inquietarla, porque la información que encontró no solo decía cosas sobre Ana, también mencionaba algo sobre su propia familia, un nombre que no escuchaba desde que era niña, el de una tía que vivía en el Pedregal, una mujer con la que su mamá rompió toda relación antes de morir. Y sin saberlo, el nombre de esa mujer era el mismo que Esteban había encontrado en los papeles. Una conexión oscura empezaba a tomar forma, y ahora todos estaban más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. Ana no fue a trabajar al día siguiente. Se levantó temprano, pero no tenía cabeza para atender mesas, cargar charolas, ni sonreír por compromiso. Su cabeza estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en esa mujer del Pedregal, la mujer que le había pagado a Eliseo para desaparecerla. ¿Quién hace eso con una niña? ¿Quién tiene tanta maldad como para quitarle la vida a una criatura, borrarla, esconderla y seguir como si nada? Le escribió a Julián y le pidió verse en su casa. Él no dudó. Emilia se había ido con su niñera a una fiesta, así que estarían solos. Julián preparó café y pan tostado, pero Ana ni lo tocó. Lo único que quería era hablar. Valeria tiene que saber algo, soltó Ana sin rodeos. La vi tan segura, tan enojada, tan alterada. Es como si no le sorprendiera nada, como si desde antes ya supiera quién era yo. Puede ser, pero también es buena para fingir. Siempre ha sido así. ¿Tú crees que ella tuvo algo que ver? No sé. Pero si su tía es la mujer que contrató a Eliseo, todo empieza a cerrar. Julián se levantó del sillón, fue por una caja que tenía guardada en un closet y la puso sobre la mesa. Estaba llena de papeles, fotos viejas, cartas sin abrir, cosas que había guardado de Renata, sin saber bien por qué. Ana se acercó y empezó a revisar. Iba sacando cosas poco a poco, como si tocara objetos sagrados. Había una agenda del año 98, recortes de periódico, fotos familiares, postales sin firmar. Y al fondo, una carpeta de papel manila, arrugada, sucia. Ana la abrió. Adentro había cartas, muchas cartas. Algunas eran de Renata para Julián, de cuando eran novios. Otras eran para su mamá, pero había una, doblada varias veces, que estaba dirigida a Valeria. Ana la abrió. Julián la reconoció al instante. Esa carta nunca había sido enviada. Era larga, escrita a mano. La letra era clara, firme. Decía cosas como: «Ya no sé quién eres. Desde que murió mamá cambiaste. No sé por qué. Sigues hablando con ella. Te juro que si me entero de algo no me voy a quedar callada». «¿Con quién hablaba?», preguntó Ana, mirando el papel. «No lo sé», respondió Julián. Pero parece que Renata sospechaba que Valeria seguía en contacto con alguien de la familia que ella ya había cortado. ¿Será esa tía? Es muy probable. Ana siguió leyendo. Aquí dice algo. No puedo creer que sigas visitando esa casa. Sabes todo lo que pasó ahí. Sabes que ella fue capaz de hacer cosas horribles solo por dinero. No entiendo cómo puedes verla a los ojos. Ambos se miraron. Tiene que ser ella, dijo Julián. Esa señora del Pedregal, la misma que contrató a Eliseo. Ana sintió una punzada en el pecho. Esa mujer no solo había ordenado su secuestro, también había manipulado a Valeria. Tal vez la había comprado, tal vez le había llenado la cabeza de mentiras. Y ahora, Valeria estaba tan metida en eso, que prefería atacar a Ana antes que enfrentar la verdad.
¿Crees que podamos encontrar esa casa? Vamos a intentarlo. Volvieron a llamar a Esteban. Le contaron lo que habían encontrado. Él escuchó, todo con atención, y al final solo dijo: «Dame un día. Yo la voy a encontrar». Mientras tanto, Valeria ya estaba haciendo sus propios movimientos. Se había reunido con su abogado y lo tenía encima de todos los papeles de Ana. Buscaba cualquier detalle que pudiera usar, pero algo no le cuadraba, porque mientras más investigaba, más le aparecía el nombre de su tía en documentos que no deberían existir. La vieja había muerto, según ella, hacía más de 10 años, pero ahora había registros con fechas más recientes. Compras, firmas, citas legales, cosas que demostraban que seguía viva, o al menos que alguien usaba su nombre. Una tarde, en un arranque de coraje, Valeria fue a la vieja casa del Pedregal. No había vuelto ahí desde que era adolescente. Recordaba poco. Solo una casa enorme, con patio seco, ventanales cubiertos, y una mujer que siempre vestía de colores oscuros, con los labios pintados de rojo y una voz áspera. Su mamá nunca la dejaba quedarse mucho tiempo, y cuando le preguntaba por qué, ella solo decía: «Esa mujer no tiene alma». Tocó el timbre. Nadie contestó. Insistió. Esperó varios minutos. Nada. Justo cuando estaba por irse, una mujer mayor abrió la puerta. No era la tía. Era una empleada, probablemente de años. ¿Está la señora?, preguntó Valeria. La señora ya no recibe visitas, respondió la mujer, con la voz seca. Y menos de parte de gente como tú. Valeria se quedó helada. ¿Cómo que gente como yo? Usted traicionó a su familia. Y ella nunca la perdonó. La puerta se cerró. Valeria se fue caminando rápido, sin mirar atrás. Por primera vez, se sintió en el lado equivocado. Esa noche, Ana recibió un mensaje anónimo en su celular. «Deja de escarbar. Lo que estás buscando no te va a gustar». Julián lo leyó con ella. No sabían quién lo había mandado, pero ya no era solo un juego. Había alguien dispuesto a hacer lo que fuera para que no llegaran a la verdad. Y Ana ya había tomado una decisión. No iba a detenerse, aunque eso significara romperlo todo. Era lunes. Todo parecía normal. Ana había regresado a trabajar en la cafetería. No estaba del todo tranquila, pero trataba de no perder el control. Sentía que algo raro se venía, como cuando el aire se pone pesado antes de una tormenta, pero no sabía qué era. Julián había llevado a Emilia al kinder temprano, y luego fue a su oficina a revisar unos pendientes. Los dos habían hablado por mensaje, se mandaron un par de emojis, una nota de voz rápida, nada extraño, un día cualquiera, hasta que dejó de serlo. A las 11 de la mañana, Julián recibió una llamada de un número desconocido. No contestó. Le marcó 2 veces más. A la tercera, por alguna razón, respondió. Y lo primero que escuchó fue el llanto de su hija. «¡Papá! ¡Papá!». Después, una voz de hombre, seca, sin emoción. «No vayas a llamar a nadie. Si lo haces, no la vuelves a ver». Julián se quedó mudo. El corazón le latía tan fuerte que sintió que se le reventaba el pecho. No alcanzó a decir nada. La llamada se cortó. Saltó de su escritorio, tiró la silla sin querer, marcó al kinder. Nadie contestó. Marcó a la niñera. No sabía nada. Fue directo al colegio manejando como loco. Cuando llegó, la directora lo recibió en la entrada, nerviosa. «Señor Vargas, estamos tratando de localizarla. Un hombre vino con una credencial falsa y dijo que usted había tenido un accidente, que necesitaba llevarse a la niña. Todo parecía normal. Tenía sus datos. Hasta traía una copia del acta de nacimiento de la niña. Las maestras pensaron que era real. Nos dimos cuenta del error hace unos minutos cuando llamamos para confirmar». Julián sintió que se le doblaban las piernas. No dijo nada más. Marcó a Ana. «Se llevaron a Emilia», gritó.
Ana sintió que el cuerpo se le congelaba. ¿Cómo que se la llevaron? ¿Quién? No sé. Un tipo. Ya me llamaron. Me amenazaron. No puedo llamar a la policía. Claro que sí puedes. Es tu hija. Me dijeron que si lo hago, no la vuelvo a ver. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Julián no sabía. Por primera vez, no tenía un plan. Solo sentía pánico. Un miedo puro, sucio, que le apretaba el alma. Se fue de inmediato a su casa. Cerró puertas, bajó persianas, como si eso fuera a protegerlo de algo. Ana llegó poco después. Se abrazaron sin decir una palabra. Ambos sabían que lo que estaba pasando iba más allá de ellos. Esa noche, alguien tocó la puerta. No fue fuerte, solo 3 golpecitos. Ana se asomó por la mirilla. No había nadie. Abrió la puerta despacio. En el piso había un sobre amarillo. Lo recogió. Lo abrió. Adentro había una foto. Emilia, con la misma ropa que llevaba ese día, sentada en una silla, en un cuarto que no se alcanzaba a ver bien. Estaba amarrada de pies y manos, con cinta en la boca. Sus ojos estaban abiertos, asustados. Detrás de ella, una pared blanca, sin marcas, sin ventanas, nada reconocible. Ana gritó. Julián corrió y la abrazó. Vio la foto y se descompuso por completo. Nos están vigilando. Nos están midiendo. Quieren ver hasta dónde aguantamos. Ana miró el sobre otra vez. Había algo más. Un papel con una frase escrita a mano. Esto no era para ti. Tú abriste la caja. Ahora te toca ver cómo se cae todo. No había firma. No había nada más. Esa noche fue un infierno. Nadie durmió. Julián solo caminaba de un lado a otro como león enjaulado. Ana intentó mantener la cabeza fría. Algo no cuadraba. ¿Por qué secuestrar a Emilia? ¿Qué buscaban con eso? No es por dinero, dijo Ana de pronto. Esto es un mensaje. Me quieren decir que ya fui demasiado lejos. ¿Crees que fue Valeria? No lo sé. Pero no está sola. Si ella tiene algo que ver, hay alguien más arriba. Al día siguiente, Julián recibió otra llamada. ¿Estás listo para negociar? ¿Qué quieren? Que dejes de buscar, que dejes de escarbar, que Ana se borre, que se largue. Si lo hacen, la niña regresa. No. Entonces espera la siguiente foto. Cortaron. Julián golpeó la mesa con el puño. Ana lo abrazó por la espalda. No vamos a rendirnos. No voy a perderla. Ni yo. Y en ese momento, Ana recordó algo. Una silla parecida. Una pared blanca. Una luz fuerte. Una puerta sin picaporte. Y una voz. Si te portas bien, vas a ver a... Tu mamá muy pronto. Lo había escuchado. Lo había vivido. Emilia estaba en el mismo tipo de lugar donde ella había estado. Yo sé dónde está, dijo Ana. ¿Qué? No el lugar exacto. Pero puedo reconocerlo. La forma en que está todo. Esa silla. Esa pared. Esa luz. Es como donde me tuvieron a mí. Vamos a encontrarla. Julián la miró, desesperado, pero con algo nuevo en los ojos. Esperanza. Era poco, pero era lo único que tenían. El celular de Julián no paraba de vibrar. Mensajes de su abogado, de la escuela, de la niñera, de la prensa. Alguien ya se había enterado. No sabían quién lo filtró, pero ya había rumores en redes. La hija de un empresario fue secuestrada, familia en crisis, silencio total de las autoridades. Todo estaba descontrolado. Ana intentaba pensar, pero sentía una presión constante en el pecho, como si algo se le atorara en la garganta y no la dejara respirar bien. La casa se sentía chica, pesada. No era un hogar. Era una trampa. Un encierro. Esa mañana, mientras Julián hablaba por teléfono en otra habitación, Ana empezó a revisar cosas viejas en el estudio. Buscaba cualquier pista, cualquier cosa, que la conectara con los lugares donde pudo haber estado cuando niña. Mapas,
fotos, direcciones, recortes. Nada servía. Hasta que, sin querer, tiró una caja. Papeles al suelo, carpetas abiertas, y una libreta pequeña cayó cerca del escritorio. La levantó. Era de Renata. Lo supo al instante. Tenía la letra clara, como la de las cartas. La abrió y empezó a leer. No tenía fechas exactas, pero hablaba de su niñez. Un día escribió sobre un cumpleaños que no se celebró porque mamá se peleó con su hermana. Otro, sobre cómo Valeria lloraba por no poder ir a casa de esa tía, la que siempre le regalaba cosas caras. Ana siguió leyendo, hasta que se topó con algo que la detuvo en seco. Hoy mamá y Renata discutieron por Valeria. Dijo que la estaba llevando de nuevo con ella. Mamá lloró. Dijo que esa mujer no era buena, que si Valeria seguía en contacto con ella, podía pasar algo feo, que ella solo piensa en el dinero. El estómago se le revolvió. Se sentó en el suelo, con la libreta en la mano. Entonces todo encajó. Valeria nunca se había alejado de esa tía. Era su cómplice, su aliada. Tal vez no lo aceptaba en voz alta, pero lo sabía. Lo había sabido desde siempre. Ana se levantó como rayo. Corrió al cuarto donde estaba Julián. Le enseñó la libreta abierta. Aquí está. Ella sabía. Valeria tenía contacto con esa mujer desde antes de que yo desapareciera. Lo sabía. Julián la miró, procesando todo. Luego se le torció la cara de rabia. Maldita sea. Tomó su chaqueta y las llaves. ¿A dónde vas? A buscarla. Voy contigo. No. No te metas. Es mi vida también. Es mi sobrina la que está secuestrada. Y también era tu hermana la que desapareció. Déjame ir. Julián la vio firme. No insistió. Manejaron sin hablar mucho. El tráfico estaba pesado. La ciudad parecía ignorar todo lo que a ellos les estaba rompiendo por dentro. Cuando llegaron al departamento de Valeria, Julián tocó como loco. Nadie abría. Golpeó más fuerte. Ana tocó el timbre. Nada. Iban a irse cuando la vecina del 302 abrió la puerta. ¿Buscan a Valeria? Sí. ¿Sabes si está? No. Se fue. Hace rato. Pero dejó la puerta mal cerrada. Se me hizo raro. ¿Podemos entrar? La vecina dudó. Ana le mostró la libreta. Necesitamos saber algo urgente. Por favor. La mujer aceptó. Entraron al departamento. Todo estaba ordenado, impecable, demasiado, como si nadie viviera ahí. Ana se fue directo al escritorio. Revisó cajones, papeles, documentos, recibos. Todo en orden, hasta que encontró una carpeta azul. La abrió. Fotos de Ana, en la cafetería, en casa de Julián, con Emilia, con Julián en la calle. Eran recientes, algunas de hacía solo unos días. «Nos está vigilando», gritó Ana. Julián se quedó en shock. Abrió otro cajón. Había un folder con copias del acta de nacimiento falsa que habían usado para sacar a Emilia del kinder. Y un recibo de un abogado. Nombre, firma, fecha. 2 semanas atrás. Ella lo planeó todo. ¿Ella secuestró a Emilia? No lo creo. Pero sabe quién fue. Está metida hasta el cuello. En ese momento, el celular de Julián sonó. Número oculto. Respondió. Si quieres verla viva, deja de buscar a Valeria. Clic. Cortaron. Se miraron los dos. Ana temblaba. Eso fue por entrar. Aquí. Ahora lo sabemos. Sí, pero también nos estamos acercando a algo que no quieren que toquemos. ¿Quieres parar? Ana lo miró, con los ojos firmes. Quiero ir hasta el final. Antes de irse, Ana tomó las fotos, el folder azul y una carta vieja que encontró escondida bajo una carpeta negra. No tenía remitente. Solo decía, lo que pasó con esa niña fue por el bien de todos. Ella nunca iba a encajar. Lo mejor fue sacarla. Ni firma, ni fecha. Solo eso. Y eso fue suficiente.
Valeria no solo era cómplice. Valeria había ayudado a borrar a Ana de la familia y ahora lo iba a pagar. Esa madrugada, Julián no durmió ni un segundo. Ana tampoco. Tenían la carpeta azul con las fotos, la libreta, de Renata, la carta escondida y lo más importante, una nueva pista. En una de las hojas que estaban entre los papeles de Valeria, había un recibo de una renta reciente, a nombre de una persona desconocida. Pero el número de cuenta era el mismo que Valeria usaba para pagar su tarjeta. Estaba en otra ciudad, no muy lejos, un lugar con casas de descanso medio abandonadas, usadas por gente que quería desaparecer por un rato sin dejar rastro. No perdieron tiempo. A las 5 de la mañana, ya estaban en carretera. Julián manejaba tenso, con las manos firmes en el volante. Ana iba al lado, con la mirada clavada en el GPS. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el ruido del motor y de vez en cuando, un suspiro, nervioso de los dos. Cuando llegaron, ya amanecía. Era una calle larga, con casas viejas, muchas deshabitadas, con hierba crecida en los patios y ventanas tapadas con madera. La dirección del recibo apuntaba a la casa número 42. Una casa blanca, con reja baja, cortinas oscuras y ningún movimiento. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Ana. Sí. Esta es la dirección. Se bajaron del coche sin hacer ruido. Caminaban, despacio, atentos, como si en cualquier momento alguien fuera a salir corriendo. Julián tocó la puerta. Nada. Tocó de nuevo, más fuerte. Silencio total. Voy a forzarla, dijo. Ana no lo detuvo. Julián empujó con el hombro y la puerta cedió. Un chirrido seco rompió el silencio. Entraron. El interior olía a encierro, a humedad, a trapo viejo. Era una casa con pocos muebles, casi vacía. El piso estaba lleno de polvo, salvo un pasillo donde se veían huellas recientes. Por ahí, dijo Ana señalando. Siguieron las pisadas hasta una puerta al fondo, cerrada con seguro por fuera. Julián revisó el picaporte. Estaba atorado, pero no con llave, solo trabado con una barra de metal. La quitó con cuidado. Abrió la puerta. Y ahí estaba. Emilia, sentada en una silla, con las manos amarradas al respaldo y los pies atados. Tenía la misma ropa del día del secuestro, el cabello despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar. En cuanto vio a Julián, gritó: «¡Papá!». Julián corrió a abrazarla. Ana también. Los tres se fundieron en un solo llanto. Emilia no, paraba de repetir: «Pensé que no me iban a encontrar». «Ya estás bien, mi amor. Ya estás bien. Nadie va a tocarte nunca más», decía Julián, con lágrimas que no se había permitido llorar en años. Ana le desató las manos, los pies, y la abrazó fuerte, temblando. «Gracias por no soltarme», le dijo Emilia a Ana. En ese momento, un ruido los hizo voltearse. Pasos. Alguien venía. Julián cerró la puerta del cuarto. Buscó algo con qué trabarla. Encontró una escoba y la puso atravesada. Ana agarró a Emilia y la sostuvo fuerte. «No hagas ruido. Quédate aquí», le dijo. Julián se acercó a la puerta. Miró por una rendija. Alguien caminaba por el pasillo. Era un hombre, pero no alcanzó a ver la cara. Golpearon la puerta. «¡Abran!», gritó el tipo. Ana se estremeció. Esa voz era la misma del teléfono, el mismo que la había dejado en la terminal cuando era niña. «Es él», dijo. «Es Eliseo. ¿Estás segura?». «Sí, lo reconozco». Julián agarró el celular. Marcó directo a Esteban, el ex policía. «Estamos en la casa. Tenemos a Emilia, pero el tipo está aquí. Apúrate, por favor. Envíame la ubicación ahora mismo. Estoy cerca. No te muevas». Mientras tanto, Eliseo seguía golpeando la puerta. «Entréguenme a la niña y no pasa nada. No tienen idea de lo que están haciendo». «¡Vete al carajo!», gritó Julián desde adentro. «Esto no se trata de ti».
Es un asunto de familia. Ana sintió cómo le hervía la sangre. Tú me robaste, maldito. Me quitaste la vida. Y ahora vienes a decir que es por familia. Eras una niña inútil. Yo solo hice lo que me ordenaron. ¿Quién? ¿Quién te ordenó? Silencio. Luego, la voz volvió, más baja, más controlada. Ella, la señora, la única que manda en todo esto. ¿Cómo se llama? No tienes idea de lo que estás provocando, niña. Eliseo retrocedió. Se escucharon pasos corriendo. Se va, dijo Julián. Abrió la puerta con cuidado. Salió al pasillo. Lo vio escapar por la puerta trasera. ¡No!, gritó Ana. Julián corrió tras él, pero ya era tarde. Eliseo subió a un coche que lo esperaba afuera. Se fue a toda velocidad. Minutos después llegó Esteban con 2 patrullas. Los oficiales revisaron la casa, tomaron evidencia y atendieron a Emilia. «Vamos a atraparlo, te lo juro», le dijo Esteban a Julián. «Ya no puede esconderse». Ana miró a Emilia, acurrucada en una manta, tomando chocolate caliente que le dio uno de los paramédicos. Se veía cansada, pero ya sin miedo. «¿Quién era ese hombre?», le preguntó la niña. Ana se agachó frente a ella. «Alguien malo, pero ya no te va a hacer daño». Emilia le tomó la mano. «Gracias por buscarme». Ana sonrió. Y supo en ese momento que esa niña era parte de su vida para siempre, sin importar lo que viniera después. Después del rescate, Emilia no volvió a ir al kinder por varios días. Julián tampoco regresó a la oficina. Ana dejó la cafetería sin decir nada. Todo se detuvo. La prioridad era estar juntos, entender qué había pasado y, sobre todo, descubrir por qué. Porque sí, ya sabían quién la había secuestrado. Ya sabían que Eliseo estuvo detrás. Pero no sabían por qué alguien había querido desaparecer a una niña como Ana hace tantos años, ni por qué ahora secuestraron a Emilia solo para que se callara. Las autoridades tomaron el caso, pero sin pruebas suficientes. Eliseo seguía libre. Había desaparecido otra vez. Lo único que tenían era su nombre, la dirección que usó, y una lista de cargos viejos que nunca lo condenaron por nada. Julián no podía quedarse de brazos cruzados. Ana tampoco. Esteban, el ex policía, seguía ayudando desde su rincón, buscando conexiones, rastreando cuentas, revisando archivos de los años 90. Pero esa tarde fue Emilia quien soltó algo que nadie esperaba. «¿Ana?» «Sí, mi amor». «¿Quién era la señora del cuadro?» Ana la miró confundida. «¿Cuál cuadro?» «El que estaba colgado en el pasillo de la casa donde me tuvieron. Era una señora de pelo blanco, muy seria. Tenía un collar grandote y labios rojos. Me daba miedo». Ana se quedó helada. No porque reconociera a la mujer, sino porque recordó algo. «Yo también vi ese cuadro», susurró. Se levantó de golpe. Fue al estudio donde estaban las cosas de Renata. Había una caja que no había tocado en semanas. Dentro, encontró un álbum de fotos antiguo, uno que creía que no servía para nada. Lo abrió, hoja por hoja. Fotos familiares, tías, primos, cumpleaños. Y ahí estaba, una foto de una señora parada junto a Renata y Valeria cuando eran niñas. La misma cara, el mismo collar, el mismo cabello blanco. Esa mirada dura de alguien que no sabe querer. ¿Es ella?, le preguntó Ana a Emilia. La niña asintió, con los ojos muy abiertos. Sí, esa es. Ana miró la parte de atrás de la foto. Tenía una fecha escrita, 1995. Casa de la tía Eloísa. Tía Eloísa. Leyó en voz baja. ¿La conoces?, preguntó Julián. No, pero Renata sí. Valeria también. Fueron al cuarto de Renata. Ahí había un cajón que Julián nunca había abierto. Lo tenía cerrado con llave, una que Renata siempre colgaba en su llavero de casa. Julián lo buscó. Ahí estaba. Lo usó.
El cajón se abrió. Adentro, un montón de sobres. Viejos, polvorientos, algunos cerrados, otros medio abiertos. Ana empezó a revisarlos. La mayoría eran cosas normales: cuentas, notas, documentos de seguros. Pero uno en particular tenía una hoja doblada con mucho cuidado. Era una carta, escrita con pluma negra, de letra elegante, fechada en 2003. Querida Renata, si estás leyendo esto, es porque encontraste mi carta. Perdón por esconderla, pero sabía que si te la daba en mano, ibas a romperla. Sé que sospechas cosas sobre tu hermana, y tienes razón. Hubo cosas que se hicieron mal, muy mal. Tu padre no quiso hablarlo nunca, y yo lo hice por miedo. Pero es cierto, alguien muy cercano ayudó a desaparecer a Ana. Fue Eloísa, tu tía, la misma que te decía que el mundo era de los fuertes. Ella vio algo en Ana que no le gustó. Nunca me lo dijo directamente, pero un día escuché una llamada. Le decía a un hombre que una niña como esa puede ser un riesgo para la familia. El día que Ana desapareció, yo lo supe. No tenía pruebas, pero lo supe. Perdóname por callarlo tanto tiempo. Mamá. Ana dejó de leer. No podía respirar. Julián le quitó la carta de las manos para seguir él. Tu abuela lo sabía. Sabía que la tía Eloísa estuvo detrás de todo, y nunca dijo nada. Ana se levantó, caminó en círculos, se agarró la cabeza. Quería gritar, quería romper algo, pero solo pudo decir una palabra. Valeria. ¿Qué? Valeria seguía en contacto con esa mujer, la defendía, iba a verla. Es obvio que lo sabía, sabía todo. Julián abrió otra carpeta. Dentro había recortes de periódico, algunos viejísimos. Uno decía: mujer de sociedad bajo investigación por lavado de dinero y vínculos con red de trata. Y la foto era clara. Eloísa. No solo era mala, era peligrosa, dijo Julián. Y sigue viva, respondió Ana. Esa misma noche, Esteban llamó. Tengo algo. No sé si es verdad, pero alguien me dijo que Eloísa vive en una casa en Puebla. Muy discreta. No está registrada a su nombre. Pero hay movimiento. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Valeria fue vista entrando ahí la semana pasada. Ana cerró los ojos. Era demasiado. ¿Quieres ir?, preguntó Julián. Ana lo miró, con la cara llena de rabia, dolor y decisión. Sí, quiero mirarla a los ojos. Quiero que sepa que estoy viva. Y esta vez, no pensaba irse sin respuestas. El juicio no fue como en las películas. No hubo drama exagerado, ni gritos, ni sillas volando. Pero el ambiente sí estaba cargado, pesado. Nadie sonreía. Nadie hablaba por gusto. La sala era fría, con ese olor a papel viejo, desinfectante y miedo. Ana estaba sentada en la primera fila, al lado de Julián. No se tocaban, pero estaban cerca, como siempre desde que todo empezó. Emilia no fue. Se quedó con Esteban, que ahora ya no era solo un ex policía. Era su amigo, su protector, su nueva figura de confianza. Valeria estaba ahí, vestida de negro, seria, con el cabello amarrado como siempre. No parecía preocupada, pero tampoco desafiaba a nadie. Solo se quedaba mirando al frente, como si estuviera resignada o tal vez cansada de fingir. La acusación era clara: complicidad en el secuestro de una menor, encubrimiento de delitos pasados y participación indirecta en la desaparición de Ana hace más de 20 años. Todo gracias a las pruebas que Ana y Julián habían reunido. La carta de su madre, la carpeta azul con las fotos, el vínculo con la tía Eloísa, el recibo de la renta, los testigos. El caso no era perfecto, pero sí fuerte. La primera en testificar fue Ana. Subió al estrado con los nervios a tope. Tenía las manos heladas, pero la voz firme. No leyó nada. Habló desde lo que tenía guardado. Me secuestraron cuando tenía PEI.
7 años. Me dijeron que mi mamá no iba a venir. Me cambiaron el nombre. Me dejaron sola. Viví en la calle. Dormí en parques. Comí basura. Y luego, unos viejitos me adoptaron y me cuidaron. Pero la herida ya estaba ahí. Toda mi vida creí que nadie me había buscado. Ahora sé que sí lo hicieron. Que mi familia me lloró. Que mi hermana me esperó. Y también sé que hubo alguien de esa misma familia que ayudó a esconderme. La jueza la escuchó en silencio. Todos lo hicieron. Ana bajó del estrado sin mirar a Valeria, pero sintiendo su mirada clavada en la espalda. Después subió Julián. Confirmó lo del secuestro de Emilia, las amenazas, las llamadas, mostró las fotos, los documentos. Fue claro, sin exagerar. Contó cómo todo lo que vivieron los llevó a descubrir la verdad, y cómo esa verdad estaba manchada por alguien que fingía ser parte de la familia, pero solo había estado del lado de quien les hizo daño. El último testigo fue Esteban. Él llevó los informes viejos, los registros, las conexiones entre Eliseo, Eloísa y Valeria. Fue directo, con voz de policía que no olvida lo que ha visto en la calle. Mostró un documento donde Valeria autorizaba una transferencia de dinero a nombre de una empresa que en realidad era una fachada para esconder propiedades de Eloísa. Ella lo sabía, dijo Esteban. Tal vez no participó directamente en la desaparición de Ana, pero cuando se enteró, no dijo nada. Y cuando Ana apareció, intentó borrarla otra vez. Entonces llegó el momento más tenso, el turno de Valeria. La sala se quedó en completo silencio. Subió despacio, se acomodó el saco, respiró hondo y habló. No me arrepiento de haber querido proteger a mi familia. Hice cosas mal, sí, pero siempre lo hice pensando en que no se repitiera el mismo caos. Mi tía era una mujer muy poderosa. A veces no tenías opción. Ella decía que Ana era una amenaza, que podía hacer que todo lo que mi padre construyó se viniera abajo, que no era normal. Yo era una niña cuando todo pasó. No entendía nada, solo sabía que no debía hacer preguntas. Después, cuando Ana apareció, yo pensé que estaba mintiendo. Me dio miedo, me enojé, porque si era ella, entonces todo lo que yo sabía era mentira. Y sí, la seguí, la investigué, hablé con gente, le mentí a Julián, pero no secuestré a nadie, no toqué a Emilia, eso no. Yo no crucé esa línea, nadie dijo nada. La jueza tomó nota. Anunció que el veredicto saldría al día siguiente. Esa noche fue larga. Julián no habló. Ana se quedó en silencio, sentada en el sillón, con los ojos abiertos. No lloró, no comió, solo pensaba, no en Valeria, en Eloísa, en esa mujer que no estaba ahí, que seguía escondida, que seguía libre. Al día siguiente, volvieron a la corte. El veredicto: culpable de encubrimiento, culpable de complicidad por omisión, pero no culpable del secuestro. Directo. Valeria fue condenada a 5 años de prisión, sin derecho a fianza por el momento. La sacaron esposada. No gritó, no lloró. Solo miró una vez a Ana y dijo algo sin voz, solo moviendo los labios. Ana no supo si dijo perdón o cuídate. No importaba, ya nada era como antes. Pero tampoco se había acabado. Eloísa seguía, afuera. Y esa era la siguiente batalla. Después del juicio, la casa de Julián se sentía diferente, más tranquila, pero también más vacía. Emilia dormía mejor, no se despertaba llorando, ya no preguntaba si alguien iba a llevársela otra vez. Ana pasaba más tiempo en el jardín, regando plantas que ni sabía cómo cuidar, pero que la calmaban. Julián trabajaba desde casa. No hablaban tanto como antes, pero cuando lo hacían, las palabras eran más sinceras, más de verdad. Una tarde, mientras Ana cortaba unas ramas secas, Julián se acercó con 2 vasos de agua. Ella lo miró, tomó uno
y se sentaron en el borde de la fuente. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Cansada, pero no mal. ¿Has pensado en volver a trabajar?». «No, ahorita no. Quiero estar aquí, con ustedes. No tengo cabeza para otra cosa». Julián asintió. Le dio un trago al vaso y se quedó callado. Ana lo notó raro, como si trajera algo en la garganta que no quería soltar. «¿Y tú?», le preguntó. «¿Cómo estás tú?». «No sé. Me siento en pausa. Como si todo lo que viví antes de conocerte estuviera lejísimos, como si otra persona hubiera vivido todo eso». «¿Y eso es bueno o malo?». «No lo sé. A veces pienso que estoy siendo injusto con Renata, con su recuerdo. Pero después te veo, y me doy cuenta de que no te estoy confundiendo con ella. Eres tú, solo tú». Ana bajó la mirada. Sintió que el pecho se le apretaba. «Yo también me siento en pausa, como si mi vida estuviera esperando a que algo empiece. Pero también me da miedo. Siento que si empiezo de nuevo, voy a romper todo lo que ya pasó. Y no quiero olvidar lo que fui, por más feo que haya sido. No vas a olvidar nada, pero tampoco tienes que vivir atrapada en eso. ¿Y si me estoy metiendo donde no debo? Si este cariño que siento por ti es solo por todo lo que hemos vivido juntos. ¿Y si no?». Silencio. Los dos se miraron. No había música. No había clima romántico. Solo ellos, sentados, con las manos rozándose apenas. «No estoy seguro de cómo se empieza de nuevo», dijo Julián. «Pero sí sé que no quiero hacerlo sin ti». Ana tragó saliva. El corazón le latía muy fuerte. «No me digas, eso si no estás completamente seguro». «Lo estoy. No sé cómo ni cuándo, pero me enamoré de ti. Y no quiero seguir negándolo». Ana se quedó quieta. Lo miró. Sus ojos no mentían. No había duda. Solo verdad. «Yo también siento cosas», dijo ella. «Desde hace tiempo. Pero no sabía si estaba bien sentirlas. No hay una forma correcta. Solo lo que tú sientas». Ana sonrió leve. Después, estiró la mano y le agarró los dedos. Julián los apretó con cuidado. No se besaron. No esa vez. Solo se quedaron ahí, de la mano, con la certeza de que algo nuevo había nacido. Algo limpio, algo distinto a todo lo que habían vivido antes. Esa noche, Emilia entró al cuarto donde dormía Ana con una cobija arrastrando. «¿Me puedo quedar contigo?». «Claro que sí». Se acostaron juntas. Emilia se abrazó a ella como si fuera lo más normal del mundo. «Tú hueles a casa», dijo la niña. Ana la miró, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada. Solo la besó en la frente. Julián, desde la puerta, las miró. Sonrió. Y cerró despacito, para no interrumpir. En ese momento, todos estaban donde debían estar. Aunque todavía quedaba una historia pendiente. Una que llevaba demasiado tiempo escondida en una casa vieja, con cortinas pesadas, y una mujer que seguía creyendo que podía controlarlo todo desde las sombras. Pero eso ya no iba a durar mucho. Era domingo. Emilia estaba en casa de una amiguita, jugando a las muñecas. Julián aprovechaba para limpiar el garage, que tenía lleno de cajas que no revisaba desde hacía años. Ana lo acompañaba. Le gustaba estar cerca, incluso cuando no hablaban. Solo el sonido de las escobas, el agua, y de vez en cuando alguna risa cuando encontraban algo ridículo, como una lámpara sin foco o una caja con puros cables sin función. En una esquina, detrás de una bicicleta vieja, Julián encontró una caja de cartón que no reconoció. Estaba empolvada, mal cerrada, como si alguien la hubiera dejado ahí. Con prisa. La bajó, la puso sobre la mesa y la abrió. ¿Y esto? Ana se acercó. Dentro había ropa de bebé, cobijitas bordadas, un álbum a medio empezar y una bolsita de tela con cierre.
Esto era de cuando Renata estaba embarazada de 1900. Emilia, dijo él tocando las cosas con cuidado. Guardaba todo. Ana abrió el álbum. Estaba casi vacío, solo con algunas ecografías, una foto de Renata con panza y un papel doblado que sobresalía de una de las fundas de plástico. Lo sacó. Era una carta, fechada 4 días antes del accidente, donde Renata murió. Julián, no sé si leerás esto, pero por si algo me pasa, necesito que lo sepas. Hoy hablé con mamá. Me confesó algo que no puedo sacar de mi cabeza. Me dijo que hubo un error en el hospital cuando nacimos. Que Ana, mi hermana, podría no ser mi hermana. No lo dijeron antes por miedo, porque después del secuestro ya no sabían cómo explicar todo. Pero mamá encontró una carta de la clínica, una que decía que 2 bebés habían sido registrados con el mismo código, por accidente. Una se llamaba Ana, la otra no tenía nombre. El error lo descubrieron tarde, pero nadie quiso investigar más. Y ahora, con todo lo que ha pasado, tengo miedo de que la Ana que perdimos ni siquiera fuera mi hermana. Tengo miedo de haber llorado toda la vida por alguien que no era parte de mi sangre. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que aunque fuera verdad, la habría amado igual. Ana sintió que todo el cuerpo se le apagaba por dentro. Julián se quedó en shock. No podía moverse. Solo miraba la carta, sin entender bien qué acababa de leer. ¿Qué es esto?, dijo en voz baja. Ana se sentó. Respiraba rápido. El corazón le latía como si se le fuera a salir del pecho. ¿Estás diciendo que...? Ana, interrumpió él, es posible que no seas hermana de Renata. Ana lo miró sin decir nada. Todo se cayó. Todo. La prueba de ADN solo decía que compartían sangre. No decía si eran gemelas. Y si el hospital había mezclado a las bebés y una fue secuestrada, entonces, esa bebé, esa niña que después apareció, la que ahora era Ana, podía no tener ningún lazo de sangre con Renata, ni con Valeria, ni con nadie. Solo un accidente, un error, una confusión que arrastró a todos. Ana no lloró, ni gritó, ni se enojó, solo se quedó callada, y entonces habló bajito. Siempre sentí que no pertenecía, incluso ahora. Aunque me abrazaras, aunque Emilia me dijera mamá, aunque tú me miraras así. Yo sentía algo raro, como si faltara una pieza. Y ahora ya sé por qué. Julián se arrodilló frente a ella. No me importa. No me importa si eres hermana de Renata o no. No me importa si fue un error, un cambio, un accidente. Tú eres tú. Y yo estoy contigo. Y Emilia también. Pero ya no sé quién soy, ni de dónde vengo. Tal vez ni siquiera me llamo Ana. Entonces busquemos la verdad, los dos, juntos. Ana asintió con la cabeza, sin fuerza. Solo prométeme algo, le dijo. Si lo que encontramos después duele más que esto, no te vayas. Julián la abrazó, fuerte, como si con eso pudiera detener el mundo. Pero ya no había vuelta atrás. La verdadera hermana de Renata tal vez seguía perdida, o tal vez nunca existió. Y Ana, la mujer que había perdido todo 2 veces, acababa de perderse a sí misma. Pasaron 2 semanas desde que Ana y Julián encontraron la carta. 2 semanas en las que todo cambió otra vez, pero ahora no hubo gritos, ni escándalos, ni llamadas de madrugada. Solo silencio. Silencio real, de ese que no se rompe con palabras, sino con tiempo. Ana no volvió a preguntar si era parte de la familia. No quiso hacerse otra prueba, ni buscar más documentos. No porque no le importara, sino porque ya estaba cansada de correr detrás de un pasado que se caía a pedazos cada vez que parecía armarse. Un día, en la cocina, mientras desayunaban los 3 juntos, Emilia dejó caer su cuchara y dijo, como si nada: ¿y si ya no buscamos más? ¿Y si solo vivimos aquí como estamos?
Julián y Ana se quedaron callados. ¿No te da curiosidad saber de dónde vengo?, preguntó Ana medio sonriendo. Emilia se encogió de hombros. No, tú estás aquí, eres tú. No importa de dónde saliste, solo importa que no te vayas. Eso fue lo más claro que alguien había dicho en días. Ana le acarició el cabello. Julián, desde el otro lado de la mesa, no dijo nada, pero la miró como siempre, como alguien que ya sabía que no quería perderla. Ese mismo día salieron al parque. Fue la primera vez que Ana se atrevió a caminar sin mirar a todos lados, sin sentir que alguien la seguía. Llevaban una manta, un termo con café, sándwiches. Nada lujoso, solo paz. Emilia corría por el pasto, se tiraba y se revolcaba como si no hubiera pasado nada, como si nunca la hubieran arrancado de su vida, por un capricho ajeno. Y Ana la miraba sin culpa, por fin, sin sentir que ocupaba un lugar que no le tocaba. ¿Tú crees que deberíamos ir a buscar a esa otra niña?, preguntó Ana con voz baja mientras Julián le servía café. ¿Cuál otra niña? La que supuestamente era la verdadera hermana de Renata. La del hospital, la que tal vez no soy yo. Julián pensó un rato. Si tú quieres buscarla, lo hacemos. Pero si lo haces, que no sea porque crees que eso te va a decir quién eres. Ya lo sabes, Ana asintió. No necesitaba escuchar más. Esa noche, mientras Emilia dormía, Julián y Ana salieron al patio. Se sentaron en las sillas viejas que nunca habían usado. ¿Qué somos ahora?, preguntó Ana, sin miedo. Lo que queramos ser, respondió él directo. ¿Una pareja? Si tú quieres. ¿Una familia? Ya lo somos. Ana se quedó en silencio un rato. Entonces necesito contarte algo más. Julián la miró con atención. A veces pienso que si no hubiera pasado todo esto, tú y yo no estaríamos aquí. Que si no me hubieran robado, si Renata no hubiera muerto, si tú no hubieras perdido a la mujer que amabas, nada de esto estaría pasando. Tal vez. ¿Y eso no te hace sentir raro? No, me hace sentir afortunado, porque a pesar de todo estamos vivos. Tú, Emilia, yo, y no vamos a desperdiciar lo que queda. Ana le sonrió, y sin más, se acercó a él y lo besó. No fue un beso de película, fue un beso real, de esos que no tienen música de fondo ni cámara lenta, de esos que duelen y alivian al mismo tiempo. Pasaron los días. Ana empezó a estudiar en línea. Quería terminar la prepa que había dejado hace años, no por obligación, por ella. Julián volvió, poco a poco, a trabajar, pero ya sin el estrés de antes. Emilia empezó clases de natación, y cada vez que salía del agua, corría a abrazar a Ana con gritos. Nadie más volvió a mencionar a Eloísa. La mujer seguía desaparecida, como si se la hubiera tragado la tierra. Pero Ana ya no la buscaba. No porque no importara, sino porque entendió que lo más importante que había recuperado no era su apellido, ni su pasado, ni la verdad completa. Era a ella misma, y eso ya era mucho. Eso ya era todo.